Ya, muchas gracias por la presentación. Ah, Ya, la presentación de hoy día voy a hablarle un poquito de manera muy general de lo que son las técnicas para la protección de la privacidad de los datos. Por tanto, lo que les voy a conversar un poco, a comentar es respecto de cuáles son los modelos de privacidad que hoy día se consideran, ya como estos modelos de privacidad se han aplicado, por ejemplo, para anonimizar tablas o bases de datos relacionales, diferentemente, o grafos, ya en una segunda instancia, y por último, también algunas, de manera muy general, cómo se han abordado estas técnicas al aplicarlas para anonimizar eh, datos que son manejados por redes neuronales. ¿Ya? También voy a complementar con otras técnicas también que se asumen que son complementarias, o bien es lo que se apuesta a que en el futuro debiera de ser las técnicas estándar para estos efectos. Bueno, quiero tomar en consideración unas palabras de un destacado investigador del área, que un poco señala, yo creo que este es un resultado que es bien conocido desde hace mucho tiempo, pero no está de más realzar para iniciar esta presentación, de que la privacidad absoluta no existe, ¿ya? Que en el fondo lo que uno busca, en el fondo es controlar, ¿ya? La pérdida de privacidad que nosotros eh, cada vez se nos va, cada vez que accedemos, por ejemplo, a la red, principalmente. Ya cada vez que nosotros navegamos por la Internet vamos dejando lo que se denomina una traza digital, ¿ya? Y por lo tanto lo que uno busca con estas investigaciones es un poco determinar la magnitud de la pérdida y poner ciertos límites, es decir, que darle al usuario las herramientas como para poder controlar, ¿ya? Y determinar bajo qué condiciones él está dispuesto a comprometer su privacidad. Bueno, para tomar en contexto cuál va a ser el modelo de un poco de la discusión que voy a presentar, se consideran este tipo de contexto, donde tenemos tres grandes actores. Por un lado tenemos los contribuyentes, que son los dueños de los datos y que en el fondo van a dar a conocer datos que son de índole personal, ¿ya? Estos datos van a ser recolectados por esta entidad que está acá en el medio, que se llama el custodio, ¿ya? Y la idea es que él va de alguna forma a administrar la base de datos, ¿ya? Y va a permitir que un tercero, por ejemplo, un destinatario, ya haga algún análisis, ¿ya? De esta información. ¿Ya? Por ejemplo de esto podría ser, ya los contribuyentes somos todos nosotros, el custodio podría ser el Instituto Nacional de Estadística, ¿ya? Y el destinatario son todos aquellos investigadores, por ejemplo, que quieren saber patrones de comportamiento de la población, enfermedades, etcétera. ¿Ya? Entonces, un poco vamos a abordar esta temática, un poquito vamos a discutir, pero un poco para poner en contexto ciertos términos que se utilizan muy a menudo en este contexto, vale la pena presentarlos desde el inicio. Por ejemplo, el concepto de lo que son los identificadores, que básicamente son atributos o características de los datos que permiten identificar explícitamente al dueño de esos datos, ¿ya? Por ejemplo, el root, ¿ya? O el apodo, ¿ya? Si una persona muy conocida, el apodo puede ser considerado como un identificador. Por otro lado, también hay una serie de identificadores que por sí solos quizás no puedan identificar a alguien, ¿ya? De forma precisa, pero muchas veces el conjunto de ellos, al verlo como un conjunto, puede llevar a identificar a una persona. Como por ejemplo puede ser el lugar donde nació, ¿ya? El sexo, de vive, su dirección, etcétera. ¿Ok? Y por otro lado se habla mucho del concepto de atributos sensibles, que puede ser cualquier información que nosotros consideremos de más reservada, de índole personal, como por ejemplo nuestras enfermedades, quizás, no sé, nuestra afiliación política, nuestro pensamiento, cualquier información que nosotros consideremos de propósito reservada. Y el resto se considera información que no es sensible. ¿Okay? Bueno, una primera definición de privacidad que fue propuesta quizás por quien inicialmente de manera más científica comenzó a estudiar este problema de la privacidad,
está relacionado con Dallenius, ya por los años 70, ¿ya? Que en el fondo establece que cuando uno realiza un análisis de una base de datos, la idea es que no va a haber pérdida de privacidad si el conocimiento que teníamos antes del análisis no cambia luego del análisis, ¿ya? Particularmente respecto a que yo pueda identificar más información respecto de un individuo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en la definición se habla de Alicia. ¿Ya? Entonces, yo lo que sabía sobre Alicia antes, ¿ya? No va a cambiar luego del análisis eh, respecto de lo que yo pueda conocer de ella. Entonces, si yo aprendo algo más, se entiende que en el fondo hay una pérdida de privacidad. ¿Ya? Entonces, una de las primeras soluciones en estos años que se comenzó un poco a esbozar para propósitos de proteger la privacidad es básicamente el identificadores, ¿ya? Y básicamente para efectos de tener una cierta organización, para efectos de identificar qué registros pertenecían a algún individuo en particular, ¿ya? Entonces los identificadores se reemplazaban por seudónimos, ¿ya? Pero hay diversos ejemplos que un poco, muy resumidamente les voy a contar. Por ejemplo, ya en los años 90, una de las primeras investigadoras en esta área, ya Sweeney, publicó, digamos, una técnica que es bastante usada hoy en día para efectos de anonimizar. Ella contaba de que eh, como así decirlo, el Ministerio de Salud en Estados Unidos liberó la información respecto de las enfermedades que ocurrían en cierta población de Estados Unidos. ¿Ya? Desde luego que se eliminaron los nombres, ¿ya? Pero se dejó datos como dirección, código postal, sexo, ¿ya? Porque se entendía que bastaba con retirar simplemente de la base de datos pública, ¿ya? Bastaba con eliminar el nombre de las personas. Bueno, ella básicamente, bajo la legislación norteamericana, ella compró la base de datos de los votantes, de los registros electorales en Estados Unidos, ¿ya? Por una módica suma la compró, y ella fue capaz de hacer como una especie de join, donde en el fondo, como un poco se indica aquí en el diagrama, ¿ya? Por un lado tengo los datos médicos, por otro lado tengo los datos electorales del censo, ¿ya? Y por otro lado, habían ciertos parámetros que son comunes, como la fecha de nacimiento, el género y el código postal. Y haciendo este join, esta relación, entonces se pudo identificar. ¿Ya? Entonces, en los datos médicos no estaba la información de los nombres, pero sí en la del censo electoral. Entonces se pudo identificar exactamente qué personas tenían cierta enfermedad. ¿Ya? Así que ese fue un primer caso donde se vulneró la privacidad, ¿ya? Simplemente utilizando esta técnica de los seudónimos. Después otro caso que también tuvo cierta repercusión, ya fue el caso de American Online, muy similarmente, que aquí esta empresa lo que hizo fue liberar los logs de las búsquedas. ¿Ya? Esta era una empresa que se dedicaba al servicio dentro de muchos otros, de motor de búsqueda, así como Google, ¿ya? U otros, ¿ya? Entonces ellos liberaron la información de los usuarios, qué tipo de artículos buscaban en la web, pero para se quitó todo aquel identificadores como direcciones IP y todo aquello que pudiera ser considerado como un identificador y fue reemplazado por un nombre de usuario. ¿Ya? Entonces hubo un periodista del New York Times que comenzó un poco a indagar en esto de los logs y logró identificar a alguien, básicamente mirando los registros, como había múltiples registros asociados a un mismo ID, user ID, ¿ya? Estos registros hacían consultas sobre una persona que buscaba parientes de apellido Arnold en una ciudad que se llama Lilburn, que es muy pequeñita, y así fue vinculando diversa información que luego vinculó con las páginas blancas y determinó a cuántas personas vivían en esa localidad y finalmente logró identificar que la señora Thelma Arnold fue la que estaba realizando las consultas. Ella era el usuario 441-7749, ¿ya? Entonces se identificó, ¿ya? Es otro ejemplo que es bastante citado. Y un tercer ejemplo, un poco aprovechando otra empresa que en el fondo famosa también, a Internet, Netflix,
¿ya? En el año 2006 liberó, digamos, las calificaciones de las películas de 500.000 suscriptores. Esto porque básicamente ellos querían mejorar los algoritmos de predicción, ¿ya?, de las calificaciones de sus clientes, con el objeto de proponer a sus clientes mejores recomendaciones de películas, ¿ya? Y se da, me parece que un premio bastante cuantioso, por sobre $1.000.000, ¿ya? Pero, claro, se exigía que la mejora fuera al menos considerable, un 10%. Bueno, la misma situación, ¿ya? Del análisis de los logs, de los resultados, se pudo, básicamente aquí es que se hizo la base de datos que liberó Netflix, si bien está anonimizada, con seudónimo, se vinculó con otra base de datos que es pública, que es IMDb, que es otro sitio bien conocido donde la gente deja sus valoraciones, ya deja sus comentarios respecto a películas. Y ahí la gente se puede colocar con su nombre real, con su seudónimo. Entonces, estos investigadores fueron capaces de vincular estas dos bases de datos, por así decirlo, ¿ya? Y poder, de alguna forma, extraer más conocimiento de lo que se sabía antes respecto de los usuarios, ¿ya? Entonces, uno lo que observa un poco mirando estos tres ejemplos es que la primera definición de Dallenius, la verdad es que es imposible hoy en día de cumplir, ¿ya? Entonces no deja mucho marco para efectos de poder establecer nuevos mecanismos que pudieran ser útiles, ¿ya?, para efectos de intentar, en la medida de lo posible, proteger la privacidad, ¿ya? Básicamente porque la definición uno, al ser de la forma, incluye que hoy día nosotros podemos determinar con una necesidad que uno podría pensar para efectos de poder buscar alguna solución y en el mundo trate un poco de colocarle ciertos límites a la privacidad, es pensar, por ejemplo, si esta situación o no es válida desde el punto de vista si hay realmente una pérdida de privacidad. Pensemos, por ejemplo, que hay una SAPRE que sabe que uno de sus clientes, por ejemplo Alicia, es fumadora, ¿ya? Y luego una analista haciendo análisis de registros médicos, etcétera, eh, finalmente concluye de que algo que es bien conocido, que ha citado en múltiples artículos, ya, que hay una alta correlación entre un fumador y el cáncer al pulmón. Entonces uno diría, desde ese punto de vista, hemos aprendido algo más respecto de Alicia, es decir, ahora uno podría concluir de que Alicia se va a enfermar de cáncer del pulmón. Entonces, ahí un poco cae el dilema que en el fondo uno diría, bueno, quizás la privacidad en este contexto no ha sido vulnerada porque es un conocimiento público, todos sabemos que hay una alta correlación entre ser fumador y cáncer del pulmón. Así que en el fondo, si Alicia o no haya estado incluida en ese estudio, da exactamente lo mismo, perjudica por igual a Alicia. Entonces, este aspecto del hecho de que si una persona está o no incluida en la base de datos, en el fondo ha gatillado un poco la idea de repensar un poquito respecto de qué tipo de privacidad realmente nosotros podemos proteger y tratar de limitar su pérdida, ¿ya? Entonces, en gran medida la definición que un poco les voy a plantear cae en la medida de que nuestro análisis no nos dé información adicional respecto de un individuo en particular, ¿ya?, de lo que sabíamos antes, sacando afuera lo que sería toda esta información pública conocida, entonces asumimos que en el fondo se ha mantenido la privacidad, no se ha perdido, ¿ya? Bueno, en este contexto, ¿ya? Eh, se ha propuesto Dwork, ya con otros autores, propusieron en el año 2006 una definición que en estos momentos es podríamos decir, ese hot topics, ya, desde el punto de vista del manejo de la privacidad. Que en el fondo, cuando uno realiza un análisis de datos, ya, sobre una base de datos, la idea es que uno aprenda casi nada, pero que no haya diferencia entre que si un usuario estaba o no estaba en esa base de datos. Que en el fondo un poco trata de rescatarle un poco lo que he señalado antes.
Y esta mirada, de alguna forma, vamos a ver que ha sido muy acertada hasta ahora y ha permitido que se intente, digamos, el desarrollo de herramientas que protejan la privacidad, considerando este contexto y que puedan ser aplicadas en amplio número de casos. ¿Ya? Más adelante, como lo digo ahí en la diapositiva, vamos a volver sobre este caso. Bueno, entonces el objetivo principalmente cuando uno emplea estos algoritmos es un poco encontrar un balance entre, por un lado, queremos proteger la privacidad de los datos, es decir, que no aprender nada nuevo de los datos y en el fondo identificar a alguien de ellos, y por otro lado, ¿cierto?, obtener una gran utilidad. Y en este sentido, las técnicas que uno observa hoy en día caen en dos categorías, que se denominan técnicas que nos proveen una protección no interactiva, que básicamente lo que hacen es modificar la base de datos original. Ya la alteran, eliminan los identificadores, ya, y hacen algún tratamiento adicional sobre los datos que un poco les voy a contar de manera muy general de qué se trata. Y por otro lado hay una serie de otras técnicas, ya particularmente les voy a presentar una, ya que se denominan de tipo interactiva, que en el fondo no hacen cambiar la base de datos, pero lo que en el fondo lo que se hace es que el resultado de una consulta a una base de datos, ese resultado se altera, ¿ya? Y el usuario ve el resultado alterado. Entonces, la primera opción generalmente es usada cuando se requiere que de alguna forma quien va a realizar el análisis de los datos necesita obtener directamente acceso a los datos. Y por lo tanto, para poder proteger la privacidad de ellos, hay que modificarlo, ¿ya? La base de datos. Mientras que en el segundo, los datos no son entregados al analista, ¿ya? Y solamente se le da como una especie de interfaz para que pueda hacer consultas, ¿ya? Entonces tiene una vista parcial de los datos. Bueno, dentro de los métodos de mascaramiento que se utilizan, ya los podemos citar principalmente en tres grandes grupos, ya métodos perturbativos, que en el fondo lo que tratan de buscar es modificar los datos, ya. Luego, aquellos que no son perturbativos, que en el fondo buscan aplicar técnicas como de generalización para reemplazar los datos originales, y otro que en el fondo es tratar de generar una base de datos artificial, ¿ya? Que mantenga más o menos la distribución estadística, ¿ya?, de los datos originales. Entonces, el posterior análisis se hace sobre los datos sintéticos. Un ejemplo del primer método, de estos que agregan ruido auditivo, básicamente podría ser algo así. Pensemos en una base de datos relacional, ¿ya?, que en el fondo hacen, por ejemplo, aplican un ruido que se escoge al azar, por ejemplo, de una distribución normal, con media cero, ¿ya?, y desviación estándar P sigma, donde sigma es la distribución original de la base de datos, ya de la desviación estándar original, y P es un parámetro que quien realiza el acto de anonimizar va a sintonizar, ¿cierto? Entonces uno observa, por ejemplo, aquí, al mirar, esta sería la base de datos, la de la izquierda original, con los datos reales, y aquí la tabla de acá de la derecha serían los datos, digamos, modificados, ya aplicando esta técnica. Entonces uno ve que se ven alterados, ya están alterados ahí los resultados. Entonces, en el fondo lo que uno busca es que, por ejemplo, consultas de tipo estadísticas, por ejemplo, la media, el máximo, el mínimo, se puedan obtener de modo tal que yo no pueda identificar a alguien, pero que sean útiles, ¿ya? Que en el fondo no identifiquen a nadie en particular, pero que tengan un cierto sentido, ¿ya? Entonces también, mientras mayor ruido, desde luego es mejor para la privacidad, pero finalmente los resultados estadísticos que yo pueda obtener, la verdad que no van a servir mucho. Versus, si son muy limitados, estas consultas pudieran a lo mejor poder identificar a alguien en particular, ¿ya? Si a esto le agregamos, ¿cierto?, esta información extra que siempre es posible que uno pueda encontrar. Bueno, otra técnica es muy sencilla en este sentido, es, por ejemplo, hacer microagregación. La idea es, por ejemplo, identificar ciertos registros, que se denominan clúster, que tengan ciertas características similares. Por ejemplo, voy a combinar registros, por ejemplo, asumiendo este ejemplo, que tienen edades similares, ¿ya? Y la idea es reemplazar, por ejemplo, estos registros que caen dentro de un... Pasar, por ejemplo, la edad
de los elementos del clúster, el valor máximo o el valor mínimo, ¿ya? Bueno, este ejemplo es lo que se considera microagregación de una variable, ¿ya? Porque en el fondo es un solo atributo el que se aplica, pero también existe el caso cuando son múltiples atributos, los cuales hay que aplicar esta misma técnica, ¿ya? Y ahí es un poco más, es más o menos la misma idea, ¿ya? La otra idea también que se ha empleado en este concepto es hacer el intercambio, ¿ya? En el fondo no es alterar los datos, pero en el fondo en el fondo ahora vamos a cambiar los valores. Por ejemplo, por señalar un ejemplo aquí, el registro 1, ya lo vamos a intercambiar el valor de la edad con otro que es medio parecido con el registro 9. Entonces vamos a cambiar el orden, ¿ya? Entonces, de alguna forma, vamos a cambiar los valores de cada registro, pero desde el punto de vista estadístico, eso en el fondo no altera los datos. Y, por ejemplo, por el lado de los métodos no perturbativos, ahí hay un pequeño error en mi diapositiva, están estas técnicas de generalización, que en el fondo buscan no alterar los resultados, ¿ya? Los resultados reales, los datos reales, ¿ya? Pero para efectos de proteger el atributo, el valor de ese atributo es, por ejemplo, se reemplaza por un rango, ¿ya? Por ejemplo, 29 cae en este rango 20-30, 48, 30-50, ¿ya? Por un rango que está atribuido. ¿Ya? Entonces, eso es una técnica de generalización cuando los datos son numéricos, ¿ya? Y en el caso si, por ejemplo, los datos son nominales, entonces uno podría utilizar algo así como una especie de jerarquía, ¿ya? Donde hay distintos términos que están organizados, y la idea es reemplazar el término por uno de mayor jerarquía, o bien, si es posible, ese término de mayor jerarquía asociarlo con un número, como por ejemplo el código postal, que en el ejemplo, ¿ya? Uno podría eliminar ciertos dígitos del código postal para efectos de poder entregar esta generalización. ¿Se fijan? Por ejemplo, aquí tenemos el registro 1, corresponde a alguien que vive en el código postal 08500, ¿ya? Y de alguna forma vamos a agregar esta ambigüedad, por ejemplo, si lo comparamos con el registro 7, ¿ya? Entonces no hay forma de poder... en el fondo lo que estamos tratando de hacer, cuando yo les señalaba este join que uno hace con la base de datos anonimizada versus la base de datos externa o la información externa que yo tenga, cuando yo la quiero de alguna forma vincular, sea difícil encontrar esa asociación uno a uno. Ya hayan distintas alternativas. Bueno, para precisar, las principales amenazas a la privacidad en base de datos relacionales vienen básicamente de dos formas, ¿ya? La divulgación de la identidad, principalmente cuando se vincula, digamos, la base de datos anonimizada con información externa, ¿ya? Es posible de alguna forma identificar a alguien del registro de manera única, ¿ya? Entonces, eventualmente podemos identificar, ¿ya? No tan solo a quién pertenece el registro, sino que en el fondo también, y ahí cae la segunda amenaza, en que podamos nosotros identificar, por ejemplo, atributos sensibles, ¿ya? Que puedan nos puedan llevar a conocer más detalles acerca del usuario. Para resumir, hay un sinnúmero como de modelos de privacidad ya que se han desarrollado desde recientemente, pensando que gran parte de la discusión y de la investigación en esta área se inicia a fines del año 2000, con un concepto que se llama acá anonimato, ¿ya? Así que un tremendo salto de lo que Dalanos presentó a fines de los años 70, ¿ya? Y este va a ser un concepto que les voy a comentar ahora, sin perjuicio que hay otros modelos que en el fondo, como el de diversidad, de cercanía, que básicamente lo que realizan es resolver ciertas problemáticas que presenta la técnica anterior. Ya es como un poco en esta idea de parchear. Y aparece el año 2006 una técnica interesante, ¿ya? Que se llama privacidad diferencial, ¿ya? Que parte de la idea de abordar el problema de la privacidad de una forma distinta, porque básicamente todos los modelos de privacidad que un poco ahora les voy a presentar caen dentro de la categoría de ser modelo de protección no interactivo, que en el fondo lo que se hace es manipular la base de datos, a manipularla de modo de remover aquella información que pudieras permitir, por ejemplo, identificar o determinar datos sensibles de los usuarios, ¿ya? Por otro lado, privacidad diferencial señala
básicamente reconoce de que todos los modelos a la fecha siempre hay algún detalle que permite haber la fuga de información, ¿ya? En que el adversario aprende algo más al realizar el análisis sobre datos personales de alguien. Y la privacidad diferencial establece un marco matemático que se puede probar que efectivamente hay una fuga dentro de un cierto rango, lo cual esto no es posible realizar con los modelos anteriores. Y por otro lado, acá no se modifica la base de datos original, sino que en el fondo es la respuesta a una consulta que haga un usuario, el analista, para ser más preciso, a la respuesta se le incluye un ruido, ¿ya? Entonces cae dentro del carácter que lo vamos a ver del modelo de protección interactivo. Vamos a partir con el primer modelo, que básicamente lo que busca es que a la hora de anonimizar la base de datos, y habiendo identificado lo que se denominan los casi identificadores, estos conjuntos de atributos que en el fondo al vincularlo, por sí solo no identifican a un usuario, pero al vincularlo, al mirarlo de forma asociada, permiten identificar de manera única un usuario. Entonces la idea que se busca es cuando yo vinculo una base de datos anonimizada con, por ejemplo, con información externa, a la hora de hacer esto yo en esta vinculación que señalaba, ya existan alternativas para hacer este join, que no sea el match uno a uno, ¿ya? Y básicamente lo que se habla aquí, en rigor, de que hay K alternativas como mínimo posible, ¿ya? Para poder realizar este ejercicio de vinculación. Veamos este ejemplo para un poco graficar estas ideas que he señalado. Por ejemplo, aquí hemos destacado un poco dos registros, ¿ya? Y pensemos que queremos aplicar lo que se denomina acá anonimato, pero vinculando, buscando, generando clúster de tamaño 2, ¿ya? Entonces, por eso un poco aquí se ha destacado dos registros, ¿ya? Entonces, la idea es utilizar a estas técnicas de enmascaramiento que les conversé anteriormente para realizar el proceso de poder de alguna forma vincular estos dos registros, ¿ya? Y de alguna forma cuando se genera el join, si por algún motivo con información extra, hayan dos alternativas posibles. ¿Cómo se realiza esta vinculación? Bueno, por ejemplo, los ID se mantienen iguales. Al vincular, por ejemplo, el código postal, se utiliza, por ejemplo, en este caso, una técnica de generalización, de modo tal que se buscan aquellas secciones del código que son equivalentes, ¿cierto? 17, 17 y el resto se reemplaza por asterisco. Por otro lado, el mismo sexo, ya es el que aparece acá en estos registros, ya, y además, por ejemplo, para efectos de la edad, por ejemplo, se promedian las edades de ambas personas, ¿ya? Y ahí aparece la edad promedio, podría haber sido el máximo, el mínimo, eso queda a criterio del experto que está realizando el proceso de anonimato. Fíjense que la vinculación o esta generalización o agregación se realiza sobre aquellos atributos que se consideran los casi identificadores, ¿ya? El resto de los atributos que no son casi identificadores se dejan tal cual, de modo tal que aquí en el registro 2, por ejemplo, al observar el registro 2 se mantiene acá la enfermedad de esta persona, ¿ya? Y también la enfermedad para el segundo registro. Bueno, este aspecto en sí también trae ciertas implicancias que generan la generación de otro modelo que se denomina L-diversidad, ¿ya? Porque señala que en el fondo quizá yo puedo hacer el join, tengo bastante diversidad, digamos, tengo varias alternativas para hacer el join, pero a lo mejor estas enfermedades tienen cierta relación, de modo que quizá yo no sé qué enfermedad específica tiene la persona, pero por ejemplo pudiera ser establecerse de alguna forma una característica en común que tengan esta enfermedad y por lo tanto yo pueda concluir alguna información extra respecto de la posible relación que tiene esta enfermedad con las personas que corresponden a estos registros y eventualmente a lo mejor con información extra. Yo sospecho que a lo mejor esta persona visitó en tal fecha, vive en tal lugar y por lo tanto es posiblemente esta enfermedad sufre ya sea hepatitis o diabetes o alguna enfermedad genérica que vincule a esta. Bueno, un poco para cerrar un poquito lo que son las bases de datos relacionales en este contexto, ¿ya? Bueno, aquí hay un sinnúmero de técnicas de enmascaramiento que se buscan, ¿ya? La idea principalmente es que uno genera clúster, particularmente con cada anonimato, ¿ya? Que vincule
cada registro, y de ahí un poco está la idea de que cuando uno hace este join, la probabilidad de que yo pueda hacer un match, ya al juntar una fuente de datos externa con la anonimizada, hay una relación, una probabilidad de que yo acierte de 1 sobre K. Entonces, mayor el K, es mejor desde el punto de vista de la anonimización, pero sin duda que esta generalización, estos promedios, de alguna forma van a deteriorar todo el análisis estadístico que yo pudiera tener con un buen fin, ¿cierto? Entonces ahí hay un compromiso con la utilidad. Pero el otro gran problema es que en la medida que uno va identificando más casi identificadores, y por lo tanto si hablamos 1 y 2, ¿ya? Y esto, si hemos identificado más casi identificadores, bueno, hay un artículo del año 2004 que señala que este es un problema de NP-hard, que en la medida que mientras más atributos casi identificadores existen, el problema se hace encontrar el óptimo, no hay un procedimiento conocido que pueda ser ejecutado en tiempo polinomial, ¿ya? Entonces ahí en el fondo se trabaja con heurísticas que también nunca nos van a garantizar que en todos los casos vayamos a nosotros a preservar la privacidad bajo este modelo, ¿ya? Pero en muchos casos se considera que es suficiente el anonimato, ¿ya? Para propósitos de privacidad. Bueno, ahora quiero un poco cambiar, mostrarles también resumidamente cómo es el contexto de la privacidad en grafos, ¿ya? Básicamente el ejemplo de grafos tradicionales, por ejemplo, grafos dirigidos, ¿ya? Donde tenemos un conjunto de nodos que identifican alguna situación, por ejemplo, el grafo de la web, las páginas web que tienen un enlace donde tienen referencia a otra página web. Entonces, los nodos podemos identificarlos como página web, ¿ya? Y estos enlaces, están links que posee una página web que me llevan a otra, ¿ya? Uno lo puede identificar como con un arco direccionado, ¿cierto? Porque una página tiene una referencia a otra, pero no necesariamente eso ocurre al revés, ¿ya? Entonces uno puede modelar el grafo de la web de esta forma, ¿ya? Como un grafo dirigido. O bien podríamos tener otro tipo de grafo que en el fondo no considera dirección, en el fondo la dirección, el arco identifica que hay una relación en ambos sentidos, como por ejemplo el típico grafo que uno puede encontrar en Facebook, ¿ya? Donde si yo tengo un vínculo con otra persona, eso nos hace ser amigos mutuamente o contacto dentro de la red social, ¿ya? Entonces, volviendo un poco a la solución ingenua que un poco yo les presenté en la base de datos relacionales, ya uno podría pensar, bueno, si yo tengo, por ejemplo, Facebook y tengo identificado a todos los usuarios de Facebook como si fuera un nodo, y sus contactos a través de estos enlaces, de estos arcos, ¿ya? Para establecer estas relaciones de contacto, de amistad mutua que tienen entre ellos. Entonces uno podría decir, bueno, para efectos de voy a liberar esta información, pero voy a eliminar los nombres, ¿cierto? Como un poco lo habíamos visto en el caso de la base de datos relacional. ¿Ya? Y vamos a identificar los nombres, los vamos a reemplazar por seudónimo o por identificadores, ¿ya? Pero hay varios trabajos que en el fondo también probaron un poco lo mismo que se había señalado antes, que se puede hacer la reidentificación. Por ejemplo, yo conozco a una persona, que es el nodo 6, que tiene en la red social, tiene, por ejemplo, tiene ciertos contactos, por ejemplo, que de alguna forma se ven reflejados en este subgrafo de la figura 5. En el fondo son los contactos que se dice que están a distancia 1, los contactos directos, ¿ya? Entonces este subgrafo lo puedo buscar en el grafo grande, en el grafo mayor, ¿ya? Y puedo identificar, por ejemplo, que Dan corresponde a esta persona de acá. Y si yo sé quiénes son los amigos de Dan, ya puedo identificar a lo mejor quiénes son los 2 y 3, 8 y 9, ¿ya? Y este es un poco el detalle que uno puede señalar que, a diferencia de las bases de datos relacionales, que un poco yo les señalaba de que existen amenazas, por ejemplo, divulgación de identidad, divulgación de atributos, aquí hay un tema de la divulgación de las relaciones, que las relaciones en sí se convierten como una especie de cuasi identificador, ¿ya? Y conociendo yo las relaciones, quién me vincula con quién, eso puede en el fondo y desde luego esto lo puedo unir con información extra que yo pueda tener y yo puedo a lo mejor identificar a alguien dentro del grafo. Bueno, hay varios estudios que han señalado, por ejemplo, en redes sociales como Facebook, que con el grafo de distancia 1 es posible identificar con gran
con bajo porcentaje de error a los usuarios, ¿ya? Así que esta técnica simple de cambiar los nombres por seudónimo, la verdad que no funciona, ¿ya? ¿Y cuáles son un poco las técnicas clásicas que se han utilizado en este contexto para proteger, para anonimizar grafos? Bueno, están esta idea de modificar aristas y vértices, también hay ideas de aplicar algo así como el k-anonimato, pero adaptado a este tipo de datos. Grafos inciertos, que en el fondo es un grafo completo, que un poco ahí voy a mostrar algunos diagramas, ¿ya? Pero los pesos de estos grafos, de los arcos, perdón, representan la probabilidad de que el arco exista, ¿ya? Y también hay métodos de generalización. Un poco aquí rápidamente voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, el método aleatorio en el fondo lo que busca es, por ejemplo, de manera aleatoria escoger un arco o un nodo, ¿ya? Preferentemente son arcos, y uno puede escoger eliminarlo, ¿ya? O bien uno puede escoger agregar un nuevo arco falso en alguna que una a un par de nodos. Por ejemplo, aquí este es el grafo original, por ejemplo, y aquí se ha hecho una eliminación, ¿ya? Del arco que va desde 5 a 1, ¿ya? Por otro lado, aquí en la figura 11 hay un ejemplo de un switch. Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el arco original que unía 5 con 4, ese arco se ha cambiado para que una 2 y 5. ¿Ya? Esa es una posibilidad que se puede ir rompiendo un poquito los esquemas reales, ¿ya? Pero desde luego, mientras más cambios yo realice, voy a ir deteriorando, digamos, la calidad de la información, y respecto a cualquier análisis que yo haga, en el fondo pudiera llevarme a resultados erróneos. Bueno, un poco yo les decía, también esta idea del k-anonimato se ha llevado a este contexto de los grafos, ¿ya? Y por un lado lo que se ha buscado, por ejemplo, que con esta idea de que no existan mi subgrafo que me vincula con mi vecino, ojalá que haya muchos usuarios dentro de la red social que tengan esa misma característica de vecino. Es un poco lo que se busca. Entonces, uno podría considerar un caso, por ejemplo, de que todos los nodos, por ejemplo, tengan la misma cantidad de vecinos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno podría considerar un ejemplo que voy a considerar un k igual 2, es decir, que cada usuario tenga dos vecinos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, para poder cumplir con esta condición, por ejemplo, yo he eliminado, por ejemplo, el arco que une a 3 con 2 y he vinculado a 3 con 4 para que así 4 tenga otro vecino, ¿ya? Eso podría ser una idea. O bien, por ejemplo, podría agregar un vértice falso, ¿ya? Para de ese modo 4 tenga 2 vecinos, ¿ya? Y bueno, 5 va a tener 3 vecinos, pero bueno, al menos cumple con el criterio mínimo que sea k igual 2, ¿ya? Es un poco la aplicación de esta misma técnica, que en el fondo fue considerada para bases de datos relacionales, pero en este contexto. Y otra idea es un poco usar la generalización, que en el fondo es construir supervértices o superaristas, que en el fondo yo voy generando algo así como clúster de nodos que tienen más o menos una relación directa. Por ejemplo, yo podría vincular el nodo 1 o este vértice 1 con el vértice 2 y reemplazarlo por este en color verde, ¿ya? Estos tres vértices de acá los reemplazo por este que está en rosado, ¿ya? Entonces cada de estas particiones que se van identificando se van traduciendo en un vértice. Y estas super aristas que aparecen aquí vienen con un peso, que en el fondo establece cuántas aristas unen una partición con la otra. Entonces ustedes ven aquí, esta partición verde tiene dos aristas que lo unen con la partición acá en rosada, entonces por eso aparece con dos. Y los nodos internos, a su vez, tienen dos información. Cuántos vértices están dentro de la partición, o este supernodo de cuántos nodos reales efectivamente contiene. En este caso es 1, en este caso una partición de 1, así que 1. ¿Y cuántas aristas internas tiene? ¿Ya? Ese es el segundo parámetro que aparece aquí con 0. ¿Ya? Es un poco para... Entonces, esta información es extra en el fondo para que cuando se haga el análisis de los datos, al menos intentar es tener una buena estimación, ¿ya? Sin que eso comprometa, digamos, la privacidad respecto de identificar alguna persona, ¿cierto? Dentro de este grafo, ¿ya?
Ahora voy a cambiar a otra, lo que se está hoy día está como hot topics, que este es otro concepto que un poco ya lo presenté antes, ya que se denomina privacidad diferencial. Que en el fondo lo que busca es que si yo hago el análisis de una base de datos, ¿ya? ¿Ya? El hecho que una persona esté sus datos o no dentro de esa base de datos, una persona, ¿ya? Para efectos del resultado de alguna consulta que yo haga, que en este contexto se llama como una función, que yo voy a evaluar sobre la base de datos, el resultado no cambia. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de una técnica que se denomina de protección interactiva, porque en el fondo aquí la base de datos se mantiene tal cual, no se modifica, pero es la consulta, ¿ya? Que en el fondo se hace la consulta a la base de datos y la respuesta a esa consulta es la que se va a ver alterada. ¿Ya? Entonces, en el fondo, en tiempo real, se le va a agregar, en el fondo, un ruido extra, ¿ya? Para efectos de poder un poco tratar de reducir la posibilidad de que se libere cierta información. Entonces, la cantidad de ruido va a estar asociada a un concepto que se llama sensibilidad, es decir, como el rango entre que los valores que ofrece la función entregan, ¿ya? Entonces, bastante. Entonces, mientras más grande es el rango de los valores, ¿ya? La sensibilidad va a ser mayor, ¿ya? Y eso va a significar también que voy a tener que agregar quizás mayor ruido. Bueno, esta idea de agregarle ruido al resultado de una consulta no es para nada nueva, digamos. Hay todo un área, entiendo, en estadística, que cae bajo la categoría de respuesta aleatorizada, que fue presentada ya por el año 65, ¿ya? Que busca un poco agregarle ruido a la respuesta, ¿ya? Y permite lo que se denomina, particularmente las técnicas que caen dentro de esta categoría, lo que se denomina negación plausible. Que yo en el fondo, el usuario que fue consultado respecto de alguna pregunta, por ejemplo, si uno hiciera la encuesta, si alguien se enfermó de COVID-19, ¿ya? Que es un poco el tema que está hoy en día. Entonces uno podría considerar como una pregunta sensible, es decir, quizá uno no quiere dar a conocer una respuesta. ¿Ya? Entonces, la idea de este esquema es que se lanza una moneda al aire. ¿Ya? Si sale cara, se responde de forma sincera, y si sale sello, se vuelve a lanzar una segunda moneda, o la misma moneda la lanzo dos veces. ¿Ya? Y si sale cara, respondo que sí, y si sale sello, responde con no. Entonces, esta forma de responder, en el fondo, si alguien dice sí, me enfermé de coronavirus, después puede negar que en el fondo realmente se enfermó, y bajo la lógica de este experimento, en el fondo sí, pues puede haber sido que en el fondo le salió sello en la primera lanzamiento y después le salió cara y respondió que sí. ¿Ya? Entonces, da esta opción. Bueno, mediante análisis estadístico se puede llegar a determinar de buena forma el promedio más real ya respecto de las personas que efectivamente estuvieron enfermas, ¿ya? Y no en el fondo una consulta más directa que hubiese dicho, ¿está enferma o no? La gente a lo mejor hubiese tenido la tendencia a mentir, o bien a lo mejor, ya sea para decir que sí o decir que no. ¿Ya? Bueno, formalmente no voy a entrar en muchos detalles de la matemática, ahí hay todo un tema ahí estadístico interesante, pero esto es una definición, ya la privacidad diferencial, que en el fondo se habla de que aquí no se habla del contexto de la base de datos, sino que se habla de la función que hace la consulta. Se dice que la función, que se le habla aquí, se usa mucho el término el mecanismo o el algoritmo, ¿ya? El mecanismo se dice que es que de alguna forma cumple con la definición de privacidad diferencial, que es si es diferencialmente privado. Si, por ejemplo, yo hago el análisis sobre la base de datos y luego la hago sobre la base de datos que le falta un usuario, y esto se hace para todos los usuarios, comparando la base de datos sin un usuario con el usuario, y la verdad que desde el punto de vista estadístico uno no ve que haya diferencia. ¿Ya? Eso sería un algoritmo que sería diferencialmente privado. Y aquí, ¿qué tiene que ver el épsilon? Porque en el fondo da como un margen de error. Cuando el épsilon es pequeñito, esta exponencial es muy parecida a 1 más épsilon. Entonces uno dice, el resultado ya que se obtiene al aplicar un algoritmo, ya es muy parecido a que si yo lo aplico sobre una base de datos, sobre la otra que le falta un usuario que se denomina, hay un término formal acá que se habla de base de datos vecina,
ya que difiere en un solo registro. ¿Ya? Entonces, si se hace la consulta sobre la base de datos vecina, no cambia mucho la respuesta. Es decir, esta idea de que si la presencia de un usuario está o no está dentro de la base de datos, para efectos del análisis estadístico no hay grandes cambios. ¿Ya? Y aquí el parámetro, el parámetro interesante que se llama el número mágico, el épsilon, porque en el fondo el épsilon es lo que de alguna forma define cuán privado va a ser mi análisis. ¿Ya? Si yo quiero que mi análisis sea lo más privado posible, el épsilon va a ser 0. Pero el tema es que el ruido que yo le voy a agregar a la respuesta, ¿ya? A mi consulta, es inversamente proporcional a este épsilon. Entonces, si yo estoy hablando de un épsilon 0, básicamente estoy agregando un ruido infinito y por lo tanto no tiene gran utilidad. Quería mirando estas imágenes como que yo quisiera alterar esta imagen agregando ruido, entonces la verdad que no se entiende nada. Y si yo utilizo un épsilon grande, en el fondo voy a agregar muy poco ruido, entonces eso sin duda va a entregarme gran utilidad para el efecto del análisis, por ejemplo, de esta fotografía, pero no me entrega gran privacidad. ¿Ya? Entonces lo ideal sería encontrar un buen un buen balance, ¿cierto?, entre utilidad y exactitud, ¿ya? Bueno, también en este contexto, porque se habla, una de las gracias que tiene esta definición es que se habla que cada vez que se hace una consulta, se pierde un épsilon, ya se contabiliza la pérdida de privacidad de acuerdo a este épsilon. Entonces, cada consulta se pierde un épsilon de privacidad. Y la idea es que si yo estoy abriendo mi base de datos para que se hagan consultas de tipo utilizando esta estrategia, cada vez que alguien haga una consulta se pierde un épsilon. Y la idea es que tiene ciertas propiedades, los algoritmos que cumplen con esta definición, de modo tal que cada consulta que yo haga se pierde épsilon y por lo tanto yo puedo ir sumando los épsilon que se van perdiendo por cada consulta y esa sumatoria de épsilon en el fondo me va a entregar la pérdida total de privacidad. Entonces, lo que se señala es que aquí el dueño de los datos, el que hace público, el que permite que se ejecuten operaciones de consulta a la base de datos, tiene que poner un límite, y eso se le denomina el presupuesto de privacidad, como un épsilon total que se permite como máximo, de modo tal que se tiene que ir contabilizando el número de consultas a la base de datos, y cuando por cada consulta se pierde un épsilon, y por tanto si se van contabilizando esta pérdida de épsilon, y cuando se llega al épsilon total del presupuesto, ahí ya no se permiten más consultas. ¿Ya? Es un poco la idea que está acá. ¿Ya? Porque en el fondo uno dice, si hay un ruido que se va calculando de forma aleatoria, que se le va agregando la respuesta, en la medida que yo voy haciendo consulta a la base de datos, ¿ya? A lo mejor voy repitiendo la misma consulta. Entonces, para ir mejorando la respuesta a mi consulta, yo lo que puedo ir haciendo, por ejemplo, si son resultados numéricos, yo puedo ir sacando el promedio. Y así, al ir sacando el promedio de la respuesta, yo puedo ir mejorando mi estimación. Entonces, por eso también ahí uno ve que en la medida que se van haciendo más consultas a la base de datos, hay mayor pérdida de privacidad. Y esto tiene que tener un corte para que así, dentro de los límites que uno desea que se comprometa la privacidad. Bueno, esta idea se ha aplicado en dos contextos hoy en día, lo que se denomina la privacidad diferencial local, que en el fondo lo que busca es que los usuarios ya le agreguen este ruido, un ruido que se escoge al azar. ¿Ya? Antes de liberar los datos, por ejemplo, a alguna empresa externa. ¿Ya? Y por otro lado se habla de privacidad global, es que los usuarios confían en este tercero que en el fondo recolecta los datos, ¿ya? Y es este tercero que en el fondo, confiable, que en el fondo le va a agregar el ruido, ¿ya? Para quienes quieran hacer análisis de los datos, en el fondo las respuestas que reciban van a ir con este ruido aleatorio. ¿Ya? Empresas que hoy en día, un poco ha sido lo interesante, que en los últimos tiempos se ha visto que ya hay varias empresas que han comenzado básicamente por diversas legislaciones que existen en algunos países, principalmente en la Unión Europea, ha estado legislando al respecto, entonces muchas empresas se han visto en la obligación, ¿ya?, de ir intentando a poco, de ir incorporando estas técnicas como para dar cierta garantía de que están protegiendo la privacidad de su usuario. Pero también ha habido controversia, porque por ejemplo hay un caso, un poco ahí yo les coloco la referencia de Apple, que se señalaba que ellos estaban utilizando privacidad diferencial, y un poco lo declararon,
pero uno de los autores de que propuso la idea de privacidad diferencial un poco señalaba de que también se está usando para un poco para ganar cierta publicidad y buena imagen, pero en el fondo no se está haciendo mucho por los usuarios. Por ejemplo, se considera que un epsilon más o menos aceptable entre utilidad y privacidad, un epsilon igual a 1, es el conveniente. Pero estas empresas están ocupando, por ejemplo, un epsilon igual a 16 o superior. Entonces, si ustedes se acuerdan un poco la relación en que existe a partir del epsilon, es exponencial. Entonces, en el fondo no es lineal el hecho, de alguna forma, es exponencial si la pérdida de privacidad, ya, cuando, con un valor de epsilon, ¿ya? Perdón. Bueno, ahora les voy a comentar un poquito sobre lo que es la privacidad en el contexto del algoritmo Machine Learning, sin entrar en detalle, pero algunas cosas que se están realizando un poco, ¿ya? Y como para entender un poco esto, y es un poco el poder que tiene esta nueva definición, que en el fondo uno pudiera pensar cómo va a aplicar aquí cada anonimato en este tipo de... Claro, uno al cada anonimato, todas estas técnicas las aplica sobre los datos, pero básicamente los algoritmos de Machine Learning se han especializado en muchos casos en ser muy buenos para predecir comportamiento, aun cuando hay generalización en los datos, pérdida de los datos. Entonces, ahí es donde uno ve que en este tipo de contexto los modelos tradicionales, por ejemplo, como que no funcionan de manera de buena forma, y por lo tanto aquí es donde se está empleando, se están realizando estudios de cómo ir incluyendo esta idea de privacidad diferencial en este contexto. Y un poco para entender cómo se está utilizando esto, un poco hay que mirar un poco cómo funcionan los algoritmos, particularmente que emplean redes neuronales, que lo que hacen es ajustar una serie de parámetros basados en un conjunto de datos. Entonces se le van presentando datos, ¿cierto? Ya en un aprendizaje, por ejemplo, supervisado, se van presentando datos que uno sabe a qué, por ejemplo, en un problema de clasificación, a cuál es la respuesta, y se van ajustando los datos de acuerdo al error, ya qué tan bueno es el modelo para estimar el resultado que se le está presentando. Entonces, existen ciertos algoritmos, por ejemplo, que están basados en el gradiente, de ir buscando el óptimo, ya que de alguna forma me permite modelar de la mejor forma posible un conjunto de datos. Entonces, lo que se ha buscado en el fondo es que al gradiente, en el fondo, o a los datos propiamente tal, de ir incorporándole ruido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tienen desde el punto de vista de la privacidad en las redes neuronales es que cuando hay muchos outliers, o outliers que en este escenario, entonces muchas veces si están presentes en la base de datos, entonces resulta que los algoritmos aprenden a reconocer los outliers en vez de aprender de la generalidad de los datos, de ir encontrando los patrones de comportamiento de los datos. Entonces, una forma para romper esto, que en el fondo que el modelo mismo intrínsecamente lleva esta información, compromete la privacidad al ser más sensible con respecto a estos outliers, es, por ejemplo, agregarle ruido a los datos o simplemente ahí extraer cierta información, eliminar a lo mejor cierto outlier o agregarle cierto ruido, o bien a la hora de incluir ya, entonces un poco les comentaba de que uno de los grandes problemas con el algoritmo de Machine Learning es que se dejan llevar ya a la hora de realizar los procesos de aprendizaje por los outliers, ya por estos, de alguna forma, datos que son atípicos. ¿Ya? Entonces, a través de la introducción de ruido, digamos, de una leve alteración de los datos originales, se ha logrado un poco que mejorar de alguna forma la, la, el modelo de clasificación o la tarea que tiene que cumplir el algoritmo en sí. Por ejemplo, hay un ejemplo que es bastante citado, ya en el sitio de Google, un poco lo quiero compartir, que ellos comparan el hecho de utilizar un modelo entrenado con privacidad diferencial con otro que no. Entonces, en este contexto, por ejemplo, la idea es que se le presenta a un algoritmo Machine Learning que reconozca ya si este texto, por ejemplo, corresponde a alguna noticia de tipo financiera. ¿Ya? Y uno un poco observa ahí ciertos términos, proceso económico, ciertos mercados, bancos, ¿ya? Que en el fondo
a la hora de presentarle, digamos, este texto a algoritmos entrenados con esto, para este efecto, ya ambos reconocen sí, ya yo más o menos estaría de acuerdo con ese resultado. Pero si yo altero ahora los datos originales y al observarlo, la verdad es que es como bastante basura, es algo bastante ilógico. Pero hay ciertas como palabras, por ejemplo, nota, que es un término que se utiliza bastante a nivel, me parece, de transacciones, la misma palabra banco, ¿ya? Y se le planteaba este texto a los modelos, a estos ambos modelos, el de que no tenía estos aspectos de privacidad, sí respondía que sí, porque en el fondo uno dice se deja llevar por estos outliers, quizás el banco es un término que aparece mucho, muy a menudo, ya en este tipo de noticias financieras, pero sin embargo el modelo entrenado con privacidad dice que no. Entonces también eso ha abierto un poco de que la preocupación de la privacidad en sí no tan solo puede ser beneficiosa desde el punto de vista de protegernos a nosotros, nuestros datos como usuarios, sino que puede ser incluso positivo para que los algoritmos de Machine Learning puedan ejercer su proceso de entrenamiento y el modelo que estimen esté más acorde a observar la generalidad, más que casos particulares. Bueno, hay diversos contextos donde se están aplicando Machine Learning y una de las cosas que uno observa es que cada contexto o cada tipo de base de datos, ya lo hemos visto con las bases de datos relacionales, por un lado, las bases de datos de grafos, ¿ya? Y uno observa más o menos que uno puede ir aplicando las mismas técnicas, pero con ciertas adaptaciones, lo cual, por un lado, abre aspectos interesantes, digamos que todavía hay muchos problemas por resolver y que uno podría intentar adaptar las técnicas existentes o bien, a lo mejor, proponer nuevas soluciones, ¿ya? A partir de los hallazgos que hemos logrado hasta ahora. ¿Ya? Algunas técnicas que también quiero un poco destacar, y aquí ya voy a ir terminando, ¿ya? Algunas técnicas complementarias, se habla mucho que el aprendizaje federado también es una técnica que sería complementaria. Por sí sola no protege la privacidad, pero sería complementaria a todas estas algoritmos, particularmente a aquellos que aplican criterios de privacidad diferencial. Y otra que sería la técnica ideal son aquellas que caen bajo el concepto de computación segura de múltiples partes. Veamos primero lo que es el aprendizaje federado, de manera muy resumida, pero la idea es, en el fondo uno reconoce que, y en muchos contextos de Machine Learning se asume de que uno tiene acceso a una base de datos y que esa base de datos por sí sola es suficiente para efectos del entrenamiento, pero hoy en día, para diversas investigaciones, aquellas que a lo mejor pueden tener un impacto importante en nosotros los seres humanos, por ejemplo, bases de datos médicas, los datos de los usuarios están dispersos en diversos bases de datos. Muchas veces esas bases de datos están en un formato distinto, ya en un formato distinto, en una cantidad distinta, a lo mejor hay ciertos atributos que son diferentes, es decir, no hay una uniformidad. Entonces, aquí ha aparecido esta área de aprendizaje federado, que en el fondo el desarrollo de modelos de Machine Learning que sean capaces de entrenarse a partir de la heterogeneidad de diversas fuentes de datos. Y por otro lado, existe esta idea de que en el aprendizaje federado, las personas que desean realizar o determinar algún modelo, por ejemplo, basado en Machine Learning, ya no tienen acceso a los datos, pueden hacer estas consultas, así como un poco yo se los contaba a través de la privacidad diferencial. Entonces el aprendizaje federado se está vinculando mucho hoy en día con la privacidad diferencial para encontrar soluciones que en el fondo sean conscientes de la privacidad de los usuarios. Otro área que yo digo que a futuro, yo creo que es un poco la apuesta que muchos están haciendo, en la medida que la tecnología avanza, estamos desarrollando computación cada vez que permite a menor costo y a gran velocidad, es lo que descansa en la idea de utilizar criptografía, pero una criptografía un poco diferente a la tradicional, que en el fondo es que uno pueda encriptar o cifrar los datos y realizar operaciones matemáticas sobre esos datos cifrados. Por ejemplo, multiplicaciones, sumas, ¿ya? Y que en el fondo uno pueda manipular los datos sin verlos directamente, saber qué es lo que representan. Y este tipo de
criptografía de características ya se está empleando, por ejemplo, para votación electrónica, ¿ya? O en contratos donde, por ejemplo, las partes no quieren liberar la información original y simplemente lo que quieren es saber si se cumple alguna condición, ¿ya? Al respecto. O hay cierta información que se desean compartir o llegar de forma unificada, pero que la información base, ¿ya?, que se utiliza para crear, por ejemplo, un secreto compartido, no sea de conocimiento público, ¿ya? Bueno, por ejemplo, en el caso del Internet, por ejemplo, hoy en día cuando uno se conecta a un banco, ¿ya?, de forma segura, existe una transacción, ¿ya?, entre el servidor y el cliente, en donde tanto el navegador web como el servidor eligen un secreto, ¿ya? Y a partir de información relacionada con estos secretos que se puede de manera pública, a la vista de todos, se puede transmitir, es posible, por ejemplo, concebir, por ejemplo, algo así como una especie de contraseña o una llave que permita, por ejemplo, cifrar comunicaciones para acceder de forma segura a través del Internet, ¿ya? Y hay diversos ejemplos que en el fondo caen en esta categoría. El problema principalmente es que hoy día todavía no tenemos el suficiente poder computacional para efectos de que estas cosas funcionen, por ejemplo, en tiempo real o en un tiempo que sea prudente, ¿ya? O en situaciones donde los datos van cambiando, o hay como en el caso del Big Data, donde ahí tenemos gran versatilidad, los datos, un gran volumen, a gran velocidad se van generando los datos. Entonces, este tipo de técnicas no son adecuadas, ¿ya? Pero es cosa de que la tecnología vaya avanzando, se vayan consiguiendo a lo mejor nuevas técnicas que a lo mejor requieran a un mismo nivel de seguridad, a lo mejor se conciban técnicas que computacionalmente hablando sean más baratas, más económicas de ejecutar en un computador. Bueno, para ir concluyendo un poco para señalar, hemos un poco visto que cada contexto más requiere su propio método, ¿ya? O hay que adaptar los métodos exigentes para poder aplicar. Y por otro lado, es importante que rescatar de que no hay una solución que nos proteja en 100% la privacidad y por otro lado nos pueda dar la posibilidad de que los datos que necesitemos en hacer, por ejemplo, análisis estadístico en base de datos estadística, resulten ser útiles para sacar conclusiones. Entonces tenemos que encontrar un balance, ¿ya? Y cada vez el uso masivo de las redes sociales, de nuevas aplicaciones móviles que van apareciendo, nos van colocando en el fondo en este dilema que se va comprometiendo en mayor medida la privacidad y nos van exigiendo el desarrollo de nuevas tecnologías que en el fondo intenten proporcionar a los usuarios, a nosotros, de herramientas para poder controlar, poder tener un control sobre nuestra información sobre estos datos. Ahora, la tecnología en sí no es la única solución para esto. Aquí hay que concebir también un tema de educación al respecto, temas legales también al respecto, que de alguna forma vayan obligando a todos los actores que en el fondo resulta ser un concepto importante la privacidad. Y muchas gracias por el tiempo ahí, por darse este ratito en la tarde de escuchar mi presentación. Vale. Oye, muchas gracias, Patricio. Bueno, además agradecer a los asistentes. Hemos tenido una jornada interrumpida a las 7, pero nos logramos nuevamente contactar. La idea es que ahora viene una fase de preguntas, de dudas. Yo creo que el tema que nos ha planteado Patricio es de suma relevancia. Tengo entendido que el día martes, el día 7, o sea, hace 2 días, se presentó en el Senado un proyecto de protección de neurodatos. Me pareció sumamente, incluso un proyecto pionero, que lo hizo el diputado Girardi con personas del Senado, entre esos estaban los rectores de la Chile y la Católica, que lo que busca es generar un inciso al artículo 19 para que los datos, nuestros neurodatos puedan ser protegidos. Por lo tanto, ya hoy día o se está generando en el futuro un fermento de nueva regulación frente a esta temática que es emergente. Entonces, hoy es un tema súper actualizado. Incluso Netflix hace unos meses publicó también una serie llamada el dilema de las redes sociales, donde un tema que se trabaja justamente el tema de la seguridad. Entonces es un tema que está ahí para discutir, para abordar. Entonces dejo el espacio a preguntas. Pueden ser escritas o pueden ser también abiertas.
consultas. Preguntas. Un poco, Pato, para ir, para también dar espacio a preguntas. ¿Cómo ves tú ese desafío que nos plantearon ayer en la Cámara, en el Senado? ¿Tenemos capacidad dentro del Estado hoy día para poder meternos en este mundo de la protección de datos? ¿Cuál es tu opinión? Es que no nos queda otra, porque Chile, por ejemplo, ya ha suscribido varios tratados internacionales, ya sobre todo con la Unión Europea, y la Unión Europea ya desde el año 2017-2018 ya tiene una serie de regulaciones para que conciben un poco cómo debe ser el manejo privado de los datos, sin que esto tampoco ponga ciertos límites al flujo de los datos, que es un aspecto importante para la toma de decisiones. Por lo tanto, Chile está obligado, si quiere seguir comerciando con la Unión Europea, y hay otros países como Estados Unidos que están siguiendo la misma línea, no nos queda otro que tenemos que hacernos parte, ya si queremos mantenernos a un nivel competitivo y sobre todo recuperar la economía después de esta larga pandemia y que estamos sufriendo las consecuencias en la economía, ¿ya? Y que todavía ojalá termine pronto. Perfecto. Ya, amigos, espacio de preguntas o comentarios también. Pueden ser por chat o pueden ser a viva voz. ¿No hay más espacio de preguntas? Bueno, bajo esa lógica, la presentación igual va a estar disponible en YouTube, que es un canal que usa HISCOM para poder difundir sus presentaciones, y también la pueden revisar. La presentación del profesor Galdame fue extensa y fue muy rica, además por la cantidad de metodologías que revisó. Por lo tanto, puede haber también un espacio de revisión de la presentación de Patricio, que yo creo que va a estar disponible mañana, probablemente, o pasado mañana, porque hay un periodo de liberación de la presentación. No sé si dejo el espacio de preguntas. Yo me gustaría hacer una... Claudio, por favor. Bueno, primero que nada, felicitar a Patricio por su presentación. La verdad es que estuvo bien detallada y bastante amplia. Y básicamente es por el futuro desde el punto de vista de la implementación. ¿Cómo vislumbras tú la implementación de algunas técnicas que mencionaste en un futuro próximo? A ver, bueno, por un lado, un poco remarcada por el lado de la educación, yo creo que mucho de la implementación también de muchas de estas técnicas o de las mejoras que se vayan realizando va a partir de la base que nosotros como usuarios vayamos exigiendo que estas tecnologías se tomen en cuenta, que nos vayan educando, que haya más conciencia de que cada vez que nosotros accedemos a la Internet, que de alguna forma declaramos información en las redes sociales, de alguna forma estamos dejando parte de nuestra en las redes sociales, y que en el fondo hay empresas que a lo mejor por una buena finalidad quieren sacar provecho de esa información, ¿ya? Entonces también lamentablemente al haber una falta de educación y de legislación, en el fondo estas empresas de alguna forma no se ven obligadas de alguna forma a incluir para el tratamiento de sus datos estas técnicas para que son conscientes de la privacidad, ¿ya? Entonces, en la medida de que nosotros seamos los actores, yo lo veo, y en ese sentido estoy contento un poco de saber que ya hay varias ONG en Chile que se han desarrollado un poco bajo esta idea, digamos, de educar a la gente, de hacer más consciente al respecto, ¿ya? Por ejemplo, algunas que les puedo mencionar, por ejemplo, son datosprotegidos.org, si la quieren visitar, tiene bastante muy buena información sobre el marco legal. Por ejemplo, hoy en día nosotros, si bien tenemos una legislación relacionada con la protección de datos personales, pero tiene una serie de deficiencias, bastante buena, pero tiene una serie de deficiencias que deja algunas cosas mucho en la generalidad, y que hay un proyecto de ley, como un poco señalaba el profesor Francisco, que se está ahí votando, y ojalá eso sería bueno que saliera, sería aprobado, ojalá a la brevedad, ¿ya? Por otro lado, también quiero destacar, hay otra fundación que se llama de Derechos Digitales, que también un poco aboga por la seguridad, la protección de los derechos legales digitales, ¿ya? Pero también sobre qué se hace con nuestros datos, ¿ya?
al respecto. Vale, muy bien. Queda solamente el espacio de consulta. También pueden enviar un correo al profesor Galdames, que también responde correo. Yo solamente felicitarlo, profesor, por su presentación. Fue una muy buena presentación. Muchas Y gracias. si no hay más consultas, daríamos por cerrada la sesión de hoy día. ¿Sí? Así que creo que se cumplió el objetivo, así que muchas gracias. Sí, gracias a todos. Muchas Muchas gracias. gracias por la Hasta luego. asistencia. Gracias, Chao, gracias a usted. chao. Gracias a Dios. Chao.